Si usted escucha algo repetitivo, no es cuestión de repetición, es cuestión de reafirmación. O sea, nos estamos reafirmando en lo que ya sabemos. Lo más importante de un conocimiento no es la información, es la práctica. La misma Biblia dice que no seamos solo oidores, sino que seamos practicantes de la palabra de Dios, ¿verdad? Y algo que debemos de recibir en el corazón es esto. No es cuánto nosotros oigamos repetidas las cosas, pero yo creo que pueden ser edificativas en nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entendiendo lo de la autoridad, no voy a hacer repaso de todo lo que hemos abarcado. Sí, ¿cuántos están convencidos que Dios es el origen de la autoridad? ¿Y cuántos saben que el propósito de Adán fue un propósito que iba de la mano con la autoridad y el poder que Dios le había dado? ¿Cuántos saben eso? O sea, en lo que Dios le dijo a Adán en Génesis 1:26 tenía que ver con poder y con autoridad. Y por causa de la desobediencia y por causa de escuchar la voz del enemigo, Eva fue engañada y de la misma forma engañó a Adán, y Adán, dice Génesis capítulo 3, que fue echado. ¿Qué piensa usted cuando oye echado? Que fue echado totalmente de la cobertura de Dios. A Adán se le expulsado. Ajá, fuera, tarjeta roja. A Adán se le levantó tarjeta roja. Algo que estaba recibiendo y que nada más es una cierta, estoy pidiendo al Señor revelación acerca de eso y lo he estado leyendo mucho. No me canso de leer Génesis porque es el origen de todo. Y para entender propósito hay que entender origen. Podemos sabernos Mateo de memoria, pero si no entendemos Génesis, yo creo que toda la palabra es poderosa, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y no le voy a decir mejor, voy a seguir hablando acerca de la autoridad. Muchos tenemos ciertas ideas preconcebidas acerca de lo que es autoridad. Y si yo preguntara a cada uno qué piensa de autoridad, qué es la autoridad para usted, cada uno va a levantar la mano y posiblemente todos vamos a dar diferente tipo de opinión en cuanto a la autoridad. Lo importante tal vez no es tanto lo que nosotros sabemos de autoridad, sino lo que realmente es la autoridad de Dios. ¿Verdad? Porque muchas veces le hemos llamado autoridad a lo que es manipulación. Y no es autoridad verdadera. Y lamentablemente nosotros somos el resultado de nuestras experiencias pasadas en cuanto a la autoridad. Así que cada uno de nosotros tiene un concepto de la autoridad de acuerdo a su experiencia pasada. Lo más importante de aprender de la autoridad es ser honestos con uno mismo y reconocer que de alguna u otra forma hemos tenido cierto temor a la autoridad y por eso tal vez la hemos rechazado, la hemos criticado y no la hemos valorado como Dios dice que debería de ser. Como lo dice Romanos 13, que toda autoridad es puesta por Dios. Y yo creo que en ese momento en que podamos ser honestos en cuanto a lo que pasó en nuestra vida, que eso no pueda venir a afectar nuestro presente y nuestro futuro de una forma negativa, porque aquí tomamos dos caminos, ¿verdad? El renovar nuestra mente y nuestro entendimiento en cuanto a lo que es la verdadera autoridad, o seguir adoptando y cultivando los conceptos que traemos de la autoridad acerca de las experiencias pasadas. ¿Me estoy explicando? Yo pienso que lo importante acá es reaprender, volver a aprender lo que es la verdadera autoridad. ¿Qué significa? Y si nosotros tuvimos una experiencia con nuestras autoridades pasadas, yo pienso que sería bueno reconocer eso en nosotros, que nos dañaron en algún momento, incluyendo nuestros papás, nuestros tíos, nuestros maestros en la escuela, nuestros pastores en las iglesias, que no sabían exactamente qué era la autoridad y posiblemente la ejercieron de una forma negativa y eso nos afectó en algún momento y creó desconfianza a todo lo que representa una autoridad. Y si me voy a atrever a decir esto, la palabra más importante en la Biblia es la autoridad, porque en ella se basa todo, en autoridad. Y la pregunta que le hicieron los religiosos, los sabios, los fariseos, los sacerdotes a Jesús fue: ¿con qué autoridad haces lo que haces? No le preguntaron ninguna otra cosa. Ni siquiera la Biblia menciona que le hayan confrontado a preguntarle quién fue su papá verdaderamente. Porque sí, ellos tenían especulaciones de que Jesús no tenía papá natural. Pero la pregunta fue la más importante: ¿con qué autoridad haces eso? Por eso Poncio Pilato le dijo a Jesús: yo tengo la autoridad para quitarte la vida, para devolvértela. Y Jesús le dijo: momento, le dijo, no, tú solo tienes la autoridad que mi Padre te da, le dijo. Si hay algo que es bien importante en la Biblia, es la autoridad, porque lo que Jesús vino a devolvernos fue la autoridad, porque la autoridad nos da la autorización para tener relación con Dios.
Si yo no recibo la liberación en cuanto a la autoridad, yo no puedo tener una relación plena con Dios. ¿Por qué? Porque me voy a sentir que no estoy autorizado para tener esa relación. Voy a hacer actos que traten la manera de llenar ese lugar que solo está reservado para la autoridad. Jesús, a través de su sacrificio, nos devolvió la autoridad, pero esa autoridad sigue estando ahí. Sigue estando ahí para todos aquellos que quieran reconocer que esa es la verdadera autoridad. Yo algo que oí y que me marcó mi corazón es que no podemos decirle a Jesús, mi Dios, si no lo hacemos mi Señor. Y cuando decimos de alguien, Señor, le estamos diciendo nuestra autoridad, nuestro dueño. Y recuérdense que esto es cuestión de cultura. En Guatemala, nosotros allá, la generación pasada tenían la costumbre de llamar a la esposa mi señora. Ella es mi señora, ¿verdad? Pero nunca oímos a la señora llamando, él es mi señor, este es mi marido, decían. O mi esposo. Pero el hombre se ataba y decía, ella es mi dueña. Ella es mi señora, porque señor es dueño, es el que toma posesión, es alguien que tiene control total de alguien. Por eso la Biblia dice que Jesús es nuestro Señor. Y cuando nosotros decimos eso es porque estamos entendiendo que Él es nuestra autoridad, que ya no vamos a hacer lo que nosotros creemos que es bueno, sino vamos a hacer lo correcto, de acuerdo al nivel de sumisión a esa autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Debemos saber que la genuina y verdadera autoridad está estructurada de una forma ordenada, que no es obstructiva ni es restrictiva. Y este es uno de los problemas más grandes. Si preguntamos a las personas qué es la autoridad, todos vamos a llegar en algún momento a la conclusión de que la autoridad es orden. Diga conmigo, la autoridad es orden. El plan más macabro y satánico que el enemigo tiene es en contra del orden de Dios. Sí, dice la Biblia que no debemos de ignorar sus maquinaciones, sus estrategias, cómo él trabaja. Y el enemigo, lo que más le interesa de tu vida es tu autoridad. Porque tú sin autoridad, aunque tengas poder y aunque tengas al Espíritu Santo adentro, no vas a poder hacer nada. Aunque es él el que hace las cosas, pero usando la autoridad que nosotros recibimos de parte de él. Por eso él dice la Biblia que recibimos un espíritu de poder y no uno de temor. O sea, Dios enmarca muy bien que Él es la autoridad sobre nosotros, pero nuestra autoridad verdadera no va a ser real hasta que nuestra autoridad no esté sumisa a ese Señor, a ese Dios todopoderoso. Quiero explicarle esto. Todos, desde Adán hasta hoy, todos nacemos con autoridad. La autoridad no hay que buscarla. La autoridad ya está dentro de nosotros y se llama libre albedrío. Usted tiene la autoridad de decidir sí o no. Incluso para buscar de Dios, nadie lo puede obligar. Incluso Dios no lo obliga. Dios ya respeta su autoridad. Jesús respeta su autoridad. Usted toma la decisión. Entonces, todos nosotros, de alguna forma, aún sin Dios, ya tenemos dentro de nosotros la capacidad de decidir, que es el libre albedrío, que es la voluntad. Diga conmigo, la voluntad. Pero mientras esa voluntad no esté sumisa a un Señor, a alguien que sea superior en entendimiento y en conocimiento de nosotros, esa voluntad puede ser dañina. Y ustedes han oído esto, yo hago lo que me da la gana. Está diciendo yo soy mi propia autoridad. O sea, todos tenemos de alguna forma y de alguna medida autoridad. Diga conmigo, yo tengo autoridad. Muchos creen que la autoridad es falta de libertad y de pensamiento y de acción. Por eso la gente, es muy difícil uno someterse a la autoridad. Porque muchas veces creemos que la autoridad también es esclavitud. Y lamentablemente, vuelvo a recalcar, por causa del pasado y nuestras experiencias pasadas, nosotros pudimos estar limitados a ser más eficientes en nuestro llamado a Dios por causa de ese daño que se tuvo de la autoridad. Y creemos que someterse es ser esclavos. Y eso nos va a afectar. Le digo por qué. Si nosotros no somos libres de la autoridad pasada y tomamos la autoridad que viene de Dios, nuestro propósito va a ser siempre limitado. Porque lo que sostiene un propósito y un llamado de Dios es la autoridad. Y no la autoridad que tú tienes, sino la que alguien va a tener sobre ti. Porque la misma Biblia, todo el mismo Dios se basa en el principio del orden, de la autoridad. Lo decía el día domingo, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza de la iglesia y la cabeza ejerce autoridad sobre los principados. Y Dios trabaja siempre en base a ese orden. Dios quiere que nosotros entendamos ese orden para ser más efectivos aún en nuestro llamado.
Yo he conocido gente tan llena de talentos y dones, pero muy falta de ser sumisa y muy falta de someterse, y esos dones y esos talentos no son efectivos cuando uno no tiene el entendimiento de la sumisión. Y hablaba la semana pasada, el día domingo, que el temor, la inseguridad y la incomodidad en nosotros, en base a la autoridad, necesitamos ser libres de esas áreas. Del temor, necesitamos ser libres de la inseguridad y la incomodidad que toda imagen de autoridad representa. Porque, y básicamente la iglesia, cuando nosotros llegamos a la iglesia y nos presentan a los líderes, rápido les pasamos el escáner y empezamos a apuntar sus actitudes. Y es cierto porque muchos de nosotros creemos que la autoridad debe de ser ganada. Y la autoridad no es por requisitos, es por posición. Es como que yo le dijera, yo voy a someterme a mi papá hasta que sea buen papá. Eso es falso. ¿Está de acuerdo conmigo? La autoridad no ve requisitos, la autoridad ve una posición. Y cada uno de nosotros como hijos, lo decía hace un momento, tiene esa autoridad de parte de Dios. Mire conmigo Juan 1:12. Solo quiero hacer un repaso rápido y entro a la prédica. Si alguien te pregunta, ¿qué autoridad tienes tú de parte de Dios? La autoridad de hijo. Diga conmigo, yo tengo autoridad como hijo. Por eso es que cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, nosotros no estamos usando el nombre de Jesús como un amuleto, sino como nuestra autoridad representativa. ¿Alguien está conmigo? Cuando usted pone la mano sobre alguien, no la está poniendo usted, la está poniendo su autoridad. ¿Alguien está conmigo? Y dice la Biblia que Dios nos dio potestad. La palabra potestad es autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Alguien está conmigo? En esa verdad se echa fuera el temor. Porque usted sabe que tiene alguien que responde por usted. Usted sabe que si el que está peleando contra usted, usted sabe que el más fuerte está de parte suya. ¿Alguien está conmigo? A ver si no un niño se siente seguro enfrente de su papá. Porque sabe que está la autoridad a la par de él. Y el primer principio que usted y yo debemos de entender para restaurar, oiga lo que estoy diciendo, para que la verdadera autoridad sea restaurada en nuestro espíritu, es de que usted es un hijo de Dios. Porque eso lo va a hacer comprometerse más a esa autoridad. Y su medida de compromiso y su medida de sumisión va a ser su medida de autoridad sobre todo lo creado, incluyendo el diablo y sus demonios. El diablo sabe qué nivel de autoridad usted tiene. Y sabe en qué se basa, en el nivel de sumisión que usted tiene a la autoridad. Porque si Dios desconoce nuestra posición cuando no estamos en autoridad, en cobertura, el enemigo también la desconoce. Y nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios tenemos autoridad. Vea parte de la visión de esta casa. Lucas capítulo 9 y versículo 1. Rápidamente, vamos. Solo estoy haciendo un repaso. ¿Cuántos se consideran discípulos de Jesús? Lea 9:1 a alguien fuerte, por favor. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ahí. ¿Qué les dio Jesús? ¿Qué dice su Biblia? ¿Cuántos se consideran discípulos de Jesús? ¿Qué le dio Jesús a sus discípulos? Poder y autoridad. ¿Sobre quiénes? ¿Qué son todos los demonios? Gloria a Dios. ¿Y qué dice el versículo número 2? Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Oiga, que nosotros, ¿para qué Dios nos dio poder y nos dio autoridad? Para ejercer señorío y dominio sobre todo lo que sea del reino de Satanás. ¿Está conmigo? Todo, diga conmigo todo. Porque hablar de atar y desatar, escucha esto, Efraín, hijo. Eso es uno de los versículos más desacreditados por la iglesia conservadora. Incluso hay gente que viene aquí que no cree todavía en atar y desatar, pero que el Señor está transformando su mente. Creen que nosotros no tenemos ninguna potestad sobre los demonios. Y a mí mi Biblia me dice que si Jesús está en mí, el que va a pelear es Jesús en mí. El que va a hablar es Jesús en mí. El que va a orar es el Espíritu, dice la Biblia. Entonces yo no voy a ir a pelear con un demonio, no, yo no. El Señor va a ir conmigo. ¿Alguien está conmigo? Y lo que yo ate va a ser atado y lo que yo desate va a ser desatado. El problema puede ser que yo no crea esta verdad. Entonces eso quiere decir que yo estoy a merced de cualquier pichón. Diga conmigo, levante su mano derecha. Dios nos dio
poder y autoridad sobre enfermedades, sobre demonios. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Leíste ese versículo? Mateo 16, 19. El Señor le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra. ¿Sabe qué le dio Jesús ahí a sus discípulos? Autorización para usar el poder que ya había puesto sobre ellos. Estamos autorizados. ¿Alguien está conmigo? El problema nada más puede ser que nuestra autorización no sea legal hasta que nuestra sumisión no sea real. ¿Está conmigo? Porque cuando algo, mire, para que la autoridad sea genuina, tiene que ser autorizada, tiene que ser respaldada, tiene que ser acreditada. ¿Quién da crédito de tu fe? No podemos. La autoridad tiene que ver con cabeza. Diga conmigo, con cabeza. Y la cabeza y esta cobertura y esta autoridad empieza en la casa, no en la iglesia. Voy a hablar un poco de la apostasía. La apostasía no empieza en la iglesia, empieza en la casa. La palabra apostasía, bueno, más adelante se lo voy a explicar más detalladamente. Pero nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar y vamos a identificar gente ejerciendo poder sin autorización. Y por eso es necesario, por lo que Dios va a hacer en este lugar, usted y yo necesitamos ordenarnos. Diga conmigo, ordenarnos. Traer ese conocimiento a nuestro espíritu, nada más y nada menos produce en nosotros orden y sumisión a la autoridad que es Dios sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a mí la Biblia me está diciendo que usted y yo fuimos restaurados por medio del sacrificio de Jesús para ejercer autoridad y poder sobre principados y sobre potestades. ¿Cuántos dicen amén? Oiga esto, la única razón por la cual no ha sido efectivo el poder y la autoridad de Dios o el depósito que Dios ha puesto en nosotros es porque no hemos tenido la revelación de la sumisión. El lugar más seguro para un hijo de Dios es la sumisión. Es estar bajo a alguien, cubierto bajo algo, estar con cobertura. ¿Había comido cobertura? Y el enemigo sabe eso, le había dicho hace un momento eso. Entonces, nada más repasando, Dios como Padre es la cabeza de Jesús, dice 1 Corintios 11:3. Quiero que sepan que Cristo es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no hay duda. Aquí tenemos que aclarar estos ciertos principios, ¿verdad? Que no nos quede como muy, no nos queda muy claro, ¿verdad? Vuélvalo a explicar, pastor. No, está claro en la Biblia. Dice, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Efesios 1:21 dice que Dios nos dio conocimiento sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió las cosas bajo los pies, y se lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Está claro que la iglesia ejerce un lugar de poder y autoridad? Contésteme, ¿está claro? Ok, dice Hebreos 13:17. Vayan todos conmigo. Este sí, pastor. Sí, este versículo sí. No quiero repasar tanto eso, solo quiero que quede claro, ¿verdad que sí? No todos los que estamos leyendo. ¿Qué dice? A ti te daré las llaves. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2 y 3. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahí nada más. Obedecer y sujetarse. Sumisión. Sujetarse viene de sumisión. Obedecer es una actitud de un corazón entendido. ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? Ok, ahora sí lo leemos todos juntos. 1, 2 y 3. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Amén. Alguien diga amén conmigo. Y el gobierno y el reino de Dios empieza en nuestro hogar. ¿Alguien está conmigo? Ahí empieza todo. La Biblia dice que el que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué? ¿Qué dice después? ¿En el 5? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Específicamente va llegándose a esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a gobernar la iglesia si en mi casa no puedo gobernar? ¿Alguien está conmigo? ¿Cómo
¿Alguien me va a seguir en la iglesia si en mi casa mi esposa no me quiere seguir? ¿Alguien está conmigo? ¿Cómo se van a someter los demonios si mis hijos no se quieren someter y hacen lo que les da la gana? ¿Está conmigo? Diga conmigo, la autoridad se restaura en la casa. Ahora, dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos solo los domingos. ¿Cómo dice el 24? ¿No está conmigo? Efesios 5:22, aquí dice los sábados y domingos, por lo menos 2 días. Todos los días siempre. 5:22, todo leyendo, vamos. Hay nada más, escuche esto. Las hermanas que están casadas, las esposas, se deben de someter a Jesús, a su esposo, de acuerdo al nivel de revelación que tienen del sometimiento de Jesús. ¿Está conmigo? Si usted ve una mujer insujeta, quiere decir que no tiene la más mínima revelación de quién es Jesús, porque lo compara y dice como a la iglesia, como Cristo a la iglesia. Así dice. Porque el marido es cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza de la iglesia y el cuerpo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, dice. O sea, donde hay una mujer insujeta es porque ni conoce al Señor, aunque sea evangélica. ¿Alguien está conmigo? Lo que revela mi nivel de conocimiento de Jesús es mi nivel de sumisión como esposa. ¿Está conmigo? Yo, digamos, poniéndome como esposa. Así dice la Biblia. ¿No dice así su Biblia? Así dice. 24. Todos juntos. 1, 2, 3. Así que como la iglesia está sujeta, y las casadas lo estén a sus maridos en todo. Wow. O lo volvió a repetir Pablo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, por lo menos esta, está sujeta a Cristo, así deben de estar las esposas y en todo. Escuche esto, y ahorita voy a empezar a predicar. Así voy de qué rato, ¿verdad? Escuche, no hay requisitos para reconocer una autoridad. La Biblia no dice que si su esposo tiene conocimiento, si tiene experiencia, si tiene personalidad. Escuchen esto, jóvenes. Si habla bien el inglés, si tiene visión, si es suficientemente viejo, si tiene experiencia. No hay requisitos para someterse a la autoridad. El único que lo hace ineficiente a él es que no se someta a Cristo. Es el único. Pero que se pasa llevando a todos. Si el esposo no se somete a Cristo, ¿por qué la mujer y los hijos deben de someterse a él? Pero si el hombre se somete a Cristo, sea gordo, sea pelón, tenga o no bigote, sea como sea, es una autoridad legal. ¿Alguien está conmigo? Pues sí, porque alguien me puede decir, pastor, ¿y si el esposo es borracho y le pega? No, ¿alguien me está entendiendo? Está hablando de los que se someten a Cristo. ¿Cuántos están acá? Pues sí, que es bien preocupante porque es fácil decirle a la mujer que se someta. Pero ¿cuánto yo me estoy sometiendo a Cristo? Porque esa medida de que yo me someta también va a ser la medida que yo puedo ejercer autoridad sobre mi esposa. Una autoridad protectora más que cualquier otra cosa. Lo único que nos descalifica es eso. Ok, entendiendo el orden, entonces sabremos y entenderemos que la mayor cantidad de malas experiencias y situaciones que hemos atravesado y que vamos a seguir atravesando si no ponemos atención, se deben a la falta del entendimiento de la autoridad. La mayor causa de problema en nuestros hijos por la rebeldía es porque no ha habido una verdadera autoridad en casa. No le eche la culpa al tío que era violento, mire que su abuelo salió violento igual al abuelo. No, señor. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas y tenemos autoridad para romper toda maldición generacional. Pero no tenemos autoridad para que sean buenos hijos si nosotros no somos buenos hijos de Dios también. Como padres, ¿cuántos están conmigo? Entendiendo esto, comienzo la prédica. Vamos a Deuteronomio 28:12, todos juntos. No se pongan los cinturones, yo le aviso. El domingo pasado me los llevé sin cinturones. Y el Señor me dijo, dile que les pongan los cinturones. Los pantalones, pues, va, en otras palabras. Dice la Biblia así, aquí está hablando de la obediencia. Te abrirá Jehová su buen tesoro, ¿está conmigo?
Su buen tesoro, el cielo. Diga conmigo, Dios me está abriendo los cielos. No dígalo como que lo cree. Dios está abriendo los cielos para mí. Para enviar lluvia a tu tierra. ¿O a la del vecino? A tu tierra. Está hablándote el Señor. En su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones. Y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza. Y no por cola. Estarás encima y solamente, y no estarás debajo. Si obedeces los mandamientos que Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartare de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras, dioses ajenos y servirles. Ok, ponga atención. Este es el fundamento de lo que voy a predicar. El espíritu que va a ser más fuerte o que ya es más fuerte en este tiempo, que anuncia que Jesús está bien cerca, es el espíritu del anticristo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo, pastor? El espíritu de rebeldía. Esta es la sociedad más rebelde en toda la historia. Después de Sodoma y Gomorra, esta. Voy a hablar de Sodoma y Gomorra en un momento, si el Señor me lo permite. Y el espíritu del anticristo se va a mover a través del sistema, deudas. ¿Está conmigo? Ok, aquí está hablando Dios de obediencia, Deuteronomio 28. Y dice, yo te voy a abrir las ventanas de los cielos para que prestes y no pidas prestado. Aquí el Señor dice un warning. Espíritu del anticristo. ¿Cómo se está moviendo el espíritu del anticristo? Para que estés como cabeza y no como cola. Dice autoridad. ¿Está conmigo? Si el primer principio está afectando mi vida, hay cierta área donde yo soy vulnerable para que yo no deje de ser cabeza. Dice Proverbios que el que pide prestado se hace esclavo. Eso ya lo leímos. ¿Cuántos están conmigo? Ponga atención porque este es el principio. Cuando yo me hago esclavo, yo dejo de ser cabeza y no me convierto en hombros. ¿Me convierto en cola? Ponga atención. Y aquí la Biblia dice así, y está bien claro, ahí Deuteronomio. Mire lo que dice el versículo 14. Y si no te apartas de todas estas palabras que yo te mando, ni a diestra ni siniestra, para no ir tras dioses ajenos y servirles. Pero aquí está dioses con D minúscula. ¿Su Biblia es D minúscula? ¿Está con D minúscula su Biblia, los que trajeron? Ok, aquí está hablando de señores. Aquí está hablando de cambio de señorío, cambio de orden, cambio de gobierno. Eso es lo que está hablando la Biblia. Entonces Dios dice, yo quiero que sean cabeza y no cola. Y pone como primer principio que Dios nos va a bendecir y que no pidamos prestado, sino que prestemos. ¿Está conmigo? A muchas naciones. Oiga, qué poderosa la palabra. Y es directa. Y dice, si obedeces estas palabras, te va a ir bien. El problema es que si no lo obedeces, vas a tener muchos dioses ajenos a mí. ¿Alguien está acá? ¿Alguien lo está entendiendo? Ahora, aquí está la primera señal del espíritu del anticristo en el Pentateuco, en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia. Aquí está clarito cómo el Antiguo Testamento esconde el Nuevo y el Nuevo revela el Antiguo. Aquí de una u otra forma Dios nos está previniendo. Usted puede decir, pero esto es la ley. No, esta es palabra de Jehová sobre la obediencia. Y de los primeros versículos hablan de que si obedeces te va a ir bien y todo. Y eso ya lo leímos, ya lo hablamos en las prédicas pasadas. Escriba entonces qué es el anticristo. El anticristo es alguien o todo aquel que se opone a cualquier autoridad establecida por Dios, incluyendo su palabra. O sea, si hay alguien que está opuesto a una palabra de Dios, ese es un anticristo, antiungido. La palabra es la palabra de Dios. Esto incluso si hay versículos que no me gustan. Esto es bien tremendo. ¿Qué significa anticristo? Significa en contra de Cristo o aquel que ocupa el lugar de Cristo. Dice Deuteronomio que si no obedecemos nos vamos detrás de otros dioses. Todo aquel que ocupe el lugar de Jesús es un anticristo. Eso quiere decir que si hay algo que está gobernando mi vida que no sea Jesús, eso es un anticristo en mi vida. Y llámese como se llame, ¿verdad? Tiene muchos nombres, le podemos poner un montón de nombres. Vaya conmigo a 1 de Juan 2:18. Solo estoy repasando más o menos y ya entra la prédica, pero de otra forma.
Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero, diga conmigo, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas estas cosas. ¿De qué está hablando acá la Biblia? Aquí está hablando de discernimiento, de entendimiento, de que en los últimos días se va a levantar gente detractora del orden de Dios, gente en contra de la autoridad. Oiga, gente en contra de los ungidos de Dios. Y a la Biblia les llama anticristo, porque eso es un espíritu, no es que ellos sean específicamente. Si Dios nos da la oportunidad de empezar los miércoles los servicios, que vamos a hablar del Apocalipsis, vamos a hablar y vamos a conocer un poco del anticristo. Porque el anticristo es una persona que se va a levantar, que va a nacer o que ya nació, no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. No hay versículos que respalden cuándo. Entonces, resumo: la rebeldía, el no someterse, el rechazar, el criticar la autoridad es espíritu de anticristo. Es una marca, como un tatuaje del anticristo. ¿Cómo usted puede definir que alguien tiene el anticristo? Por su forma de sometimiento a la autoridad. Llámese papás, llámese pastor, llámese cualquier tipo de autoridad. La intención de Dios es que nosotros tomemos los recursos como hijos que tenemos, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ponga atención, esta es la intención de Dios. La intención de Dios es que seamos restaurados a nuestro origen, a nuestra intención original en cuanto a la autoridad. Que recibamos la verdadera autoridad de Dios y que quitemos todo argumento que nos haga considerar delante de Dios como rebeldes. ¿Alguien está conmigo? Porque yo no puedo decir que soy 100% obediente en todo a Dios. Algo de rebeldía tengo que tener por ahí. Y si ignoro algún versículo o algo no está claro en mi mente, ahí puedo estar yo apostatando. Apostatar es negar la verdad de algo. Vamos a hablar acerca de eso. Entonces Dios quiere restaurar el gobierno y la autoridad que Él ya puso en nosotros. Ponga atención a esto. Si Dios se mueve y Dios trabaja y Dios bendice a su pueblo en base al orden, ¿qué es lo que tenemos que buscar? El orden de Dios. El orden de Dios, mire esto. Hablábamos de la obediencia. Usted no puede obedecer a alguien que no reconoce como autoridad. Así de sencillo, ¿sí o no? Entonces, usted tiene que reconocer que esa es autoridad de Dios para que usted someterse a esa persona. No se someta a alguien que lo va a llevar al barranco. ¿Está conmigo? Usted tiene que saber a quién se somete. Y en este caso a Dios, en este caso a Jesús. Porque de Él viene la verdadera autoridad. Posiblemente el pastor, posiblemente el esposo no están ejerciendo la autoridad de Dios. Y eso usted lo puede discernir. La autoridad tiene que ver más con protección que con manipulación. ¿Está conmigo? Y vamos a leer Biblia. Vamos a Génesis capítulo 19. Diga conmigo, la autoridad de Dios. Ok. Y eso es lo que el Señor me mostraba y ampliaba un poquito más el entendimiento en cuanto a Sodoma y Gomorra. Vamos a leer de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos han oído de Sodoma y Gomorra? Ajá. Vamos a entender, no la historia, vamos a ver la revelación de lo que pasó ahí. Yo creía que Sodoma y Gomorra Dios la había destruido por sus actos homosexuales. ¿Y qué si no? Eso es el resultado de su desobediencia. Ese fue el resultado de desconocer la autoridad de Dios. Eran hombres sin ley. Vamos a leer 2 versículos que respaldan lo que estoy diciendo. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. ¿Está conmigo en el versículo 1? Y Lot, diga conmigo Lot. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Diga conmigo honra y diga conmigo sujeción. Diga conmigo sumisión. ¿Qué hizo Lot? Se sometió a los seres espirituales. Eran ángeles, pero ángeles materializados en hombres, ¿verdad? Y dijo ahora, ¿cómo les dijo? Diga conmigo autoridad. Ok, si Lot sabía hablar, lo reconoció como una autoridad divina y dijo, mis señores, dijo, les ruego que vengan a casa de vuestro siervo. Wow, es que qué lenguaje tan hermoso el de Lot. Y se hospeden y laven sus pies y por la mañana se levanten y sigan su camino. Y ellos respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche.
Y usted va a entender ahora por qué los ángeles no querían entrar a Sodoma y Gomorra. Mas él porfió. ¿Cómo es? Mas él porfió. Diga conmigo, porfió. Diga fuerte, porfió. ¿Alguien sabe qué es porfió? Insistió, o sea, los convenció, les rogó, les dijo, por favor, denme el privilegio de venir a mi casa. Les rogó, les porfió. Con ellos mucho, y fueron con él y entraron a su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Diga conmigo, honra. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, de los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Quiénes? Los hombres. ¿Desde dónde? Desde el más pequeño hasta el más viejo. Ponga atención. Y llamaron a Lot. ¿A quién? Y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti anoche? Sácalos para que los conozcamos. Llegó todo, mire, todos los hombres se pusieron de acuerdo en Sodoma y Gomorra y llegaron a la casa de Lot. Lot era especial. Lot no era de Sodoma y Gomorra. Lot era un extranjero en Sodoma y Gomorra. Porque en el capítulo número 6, los pastores de él se pelean con los de Abraham. ¿Cuántos están conmigo? Y tenían tantas pertenencias, pero muy poco lugar. Entonces se separaron, Dios los separó. Y Lot escoge las llanuras porque se miraban bonitas. Y le dio a escoger, a Abraham le dio a escoger. Bueno, eso usted ya lo sabe. Entonces, Lot era un extranjero ahí, era un inmigrante. Lot era un inmigrante en ese lugar. Pero esa gente sabía quién era Lot. Ahorita lo vamos a leer. Y llegaron a la puerta de Lot todos de noche. Lot, sácanos a esos 3 varones que tenés ahí. Queremos tener relaciones sexuales con ellos. Y les insistieron. Se conocieron, es palabra, relaciones sexuales. Siga leyendo conmigo. Para que los conozcamos, dice. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagan de tal maldad. He aquí, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, vírgenes. Se las voy a sacar afuera y hagan con ellas como quieran. Solamente que a estos varones no les hagan nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Qué pasó? Ponga atención a esto. Lot sabía el poder de corrupción que había en Sodoma y Gomorra en cuanto al homosexualismo. Estos hombres estaban tan corrompidos que los niños ya tenían relaciones sexuales. ¿Está viendo que niños desde más pequeños a más grandes llegaron? No llegaron de chutes. Llegaron porque querían, dice la Biblia, conocer a los varones. Estos no respetaban que fueran ángeles. Ponga atención porque este es el tiempo. Este es el tiempo de Lot. Este es el tiempo de Lot. En las escuelas, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Por eso estoy diciendo que pongamos atención, porque Dios nos está dando la autoridad para que nuestros hijos vean lo que vean, no les va a afectar. Ponga atención. Entonces, Lot salió y cerró la puerta tras él y empezó a negociar. Imagínense qué corazón el de Lot para entregarle a sus 2 hijas vírgenes, con tal de que no le tocaron los ángeles. Era tanta la honra que Lot sabía, que entendía. ¿Sabe qué significa la palabra Lot? Escriban. Cobertura. Eso significa autoridad. Escriba, Lot significa autoridad. Entonces ellos vinieron y dice en el versículo número 8, 9, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá que erigirse en juez. Ponga atención, porque en ese pueblo había un líder y viene a decirnos qué hacer a nosotros en nuestro pueblo. Y mire lo que le contestan. 9, y respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y ahora quiere levantarse como juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot a la casa de ellos y cerraron la puerta. Ponga atención, se enojaron tanto por lo que Lot dijo. Te damos nuestras hijas vírgenes y déjenme los ángeles. Dice que ellos se enojaron tanto que le dijeron a Lot, hoy te va a ir peor a ti. No solo lo iban a violar a Lot, eso es lo que le están diciendo, sino que saben ni qué mal le iban a hacer. ¿Así dice la Biblia? Te va a ir peor, le dijeron. ¿Y sabe qué hicieron los ángeles? Sacaron su mano así y los metieron. Eso es sobrenatural. Eso no fue que los ángeles dijeron, permiso Lot, ven para acá. No, alargaron la mano, ¿así dice su Biblia? Así, y los metieron, y lo metieron a él. Y mire que dice el versículo número 11, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Ponga atención, los ángeles desataron un poder sobrenatural sobre toda esa gente y se quedaron ciegos. Ponga atención lo que hace el espíritu de la rebeldía. El espíritu de la rebeldía
ya no nos deja ver lo que es de Dios. Solo nos deja ver lo natural. Y cerraron la puerta y no encontraban ¿sabe quién es la puerta? ¿Está de acuerdo conmigo con eso? Jesús dijo, yo soy la puerta. Y este es el tiempo. Oiga, ponga atención a esto. ¿Por qué? Porque ellos dice que cegaron desde el más pequeño hasta el más grande, y dice que se fatigaban buscando la puerta. ¿Cómo dice? ¿Dice así? Y cerraron la puerta. Entonces, ¿dónde me quedé? Desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, a tus hijos, hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirlo. ¿A qué iban los ángeles? A destruir Sodoma y Gomorra. En el capítulo número 18, usted va a encontrar a Lot rogándole a Abraham, rogándole a Dios, y le dice: Señor, si hubieran 45, le dice, empieza, justos, ¿perdonarías Sodoma? Y Dios le dice: sí, lo perdonaría. Señor, si hubieran 40, y así se lo lleva. Cuando va por 30, el Señor ya se molestó con Abraham y se fue. Ya no le contestó. Se lo dejo de tarea para que lo lea, porque hay que leer todo eso para entender lo que está pasando. Entonces, ¿qué dice el versículo que me quedé? Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque Dios va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Ponga atención, jóvenes. El espíritu del anticristo hace que los jóvenes y los hijos se burlen de la autoridad. Lot representaba, ¿qué le dije que significa? Búsquelo en el diccionario. Búsquelo en el diccionario. Le queda como tarea. Vaya a Google y busque un diccionario bíblico. Los yernos se burlaron de lo que Lot dijo. Se burlaron del pastor, del papá, de la autoridad, del líder. Y mire lo que les pasa. ¿Dónde me quedé? Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, y según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera. Allá no van los yernos. Los yernos ya no fueron tomados en cuenta. ¿Sabe por qué? Los ángeles pensaron en los yernos en la casa. Espíritu de ciencia: ¿tienes yernos aquí? Le dijeron: no, están allá, pero los tenía. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero se burlaron de la autoridad del suegro. Eso reveló que no iban a ser buenos yernos. Por eso para que nuestros hijos busquen novia o novio, no se deben de enamorar del ministerio de alguien, sino de el nivel de sumisión a sus padres. Hijos, si alguien quiere ser tu novio o tu novia, mira cómo se somete a sus papás. Si no se somete, ¿para qué te vas a meter a clavos? Sí. Y eso es un consejo, es una perla. Ponga atención. ¿Dónde me quedé? Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea qué. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, y habéis hecho conmigo donde la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y he aquí, esta ciudad está cerca. Y versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos sus moradores, que aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Ponga atención. Me puse a investigar yo cómo había sido que Sodoma y Gomorra se había destruido, y le contaba a mi esposa que un científico tiene una computadora que puede volver a ser como una movie del pasado en el cielo, de las estrellas, como las estrellas se mueven en base a rotación. Quiero decir, los planetas. Y la computadora tuvo la capacidad de llegar al tiempo de Sodoma y Gomorra, y los científicos han determinado que lo que cayó ahí fue una lluvia de meteoritos. Entonces este científico dice que era el meteorito tan grande, y la Biblia dice que fue que llovió fuego, pero ahora sí le da sentido a lo que este científico dice. Dice que esa montaña que Lot dice
que el monte estaba lejos de esa montaña, ahí topó el asteroide. Y dice que se desposoló el asteroide y cayó lluvia de fuego sobre la gente. O sea, no fue una explosión como una bomba atómica, fue una lluvia de fuego y azufre, es lo que la Biblia dice. Entonces miren lo que dice el 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos sus moradores a aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Algo que me pareció bien importante fue ver esto. Los ángeles advierten a Lot y le hablan a Lot como la autoridad y como la cabeza. Solo quedaba Lot, su esposa y sus 2 hijas. ¿Cuántos están conmigo? Y mire lo que pasa en el versículo 26. Léalo a alguien fuerte. Ponga atención. La mujer, esto es una especulación, pero la mujer no era hebrea, la mujer era sodomita. Y la sodomía tiene que ver con el desorden sexual, ¿verdad? Ahorita vamos a leer Romanos, ahí está en Romanos. Todavía nos queda un buen tiempo para la prédica. Pero la mujer, dice la Biblia, que a espaldas de Lot hizo lo que no debía de hacer. ¿Qué significa esto? Se llama falta de sumisión, a espaldas. Oiga la revelación de esto. Tomar decisiones sin el consentimiento del esposo es a espaldas. Y la mujer se convirtió en sal. Salada, se quedó salada, se convirtió. Usted ha oído el dicho en el mundo que dice, este está bien salado. La sal tiene una tipología de corrupción, de que destruye todo o de que preserva todo. La sal bien usada es útil. En vez de la refrigeradora existía la sal, ¿verdad? Para que la carne no se pudriera. Pero también la sal es destructiva. Ahora, ponga atención a esto. ¿Por qué? Porque la mujer de Lot vio a espaldas de Lot. ¿Qué pasó? Bueno, y esto no es el tema, pero la mujer no se sometió a la autoridad. Lot dijo, me imagino que Lot repitió lo que los ángeles le dijeron, no voltees a ver atrás en el versículo 17, no mires tras ti ni pares toda esta llanura, escapa del monte, no sea que te mueras. Era una instrucción que los ángeles le estaban dando la autoridad a la cabeza y la mujer tuvo que haber oído. Más adelante, vamos a seguir leyendo esto más adelante, pero yo quiero que usted vaya conmigo a 2 de Pedro 2:6, rápido. Segunda de Pedro 2:6. Lot es cobertura, le dije, ¿verdad? Recuérdese que Lot era el sobrino de Abraham. Es muy interesante que usted vaya a la Biblia y lea todas estas historias. ¿Llegamos? ¿Qué dice? Y así, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, aquí es el Nuevo Testamento, ¿verdad? 6,000 años después. Mira el gran ejemplo de Sodoma y Gomorra. Porque todos decimos, ay, que Las Vegas, Sodoma y Gomorra, pero en realidad no tiene que ver tanto con esto, pero ponga atención. Y así condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir. A los que habían de vivir, escriba, impío. 2 puntos. Esa es una manera de vivir impíamente. Impío, alguien que no tiene piedad y alguien que no respeta ni reconoce su autoridad. Dios nos puso como ejemplo al Sodoma y Gomorra, pero no como sus pecados, sino por cómo fueron destruidos. ¿Cuál fue la raíz de su destrucción? La raíz de su destrucción fue el desorden y el desconocer la autoridad. Mire esto, una cosa lleva a la otra. ¿Está conmigo? Esas personas no se volvieron homosexuales de un día para otro. No se empezaron a acostar hombres con hombres y mujeres con mujeres de un día para otro. No. Eso vino por falta de conocimiento de la autoridad. Porque no había una autoridad o no se sometían a la autoridad. Versículo 7. ¿Qué dice? Fuerte. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Por la conducta. 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? 10. Y mayormente a aquellos que,
concupiscencia e inmundicia y desprecian Ay. el señorío. Ay, ay, ay. Oiga el 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian él. ¿Y desprecian él? Señorío es autoridad. O sea, los que no le dan el valor a la autoridad que tienen. Oiga esto. Atrevidos y contumaces. Dice ahí, ¿verdad que sí? Ok, contumaz es alguien que no reconoce su error. Son atrevidos y no reconocen su error. No temen decir mal de las autoridad. Ponga atención porque aquí Pablo está diciendo, oigan, la gente igual a la de Sodoma y Gomorra es la que critica la autoridad, la que no la valora y la que habla. Miren, así está diciendo. Los que hablan mal de las potestades superiores, o sea, de sus autoridades. ¿Está de acuerdo conmigo? Mire el 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Ni aún los ángeles hablaron en contra. ¿Alguien está conmigo? Ponga atención. 12. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden. Y ahí está la revelación de lo que he dicho, que uno no tiene la capacidad de criticar lo que uno no hace y lo que uno no produce. Yo no me avergüenzo del evangelio de un pastor, pero ser un pastor no es fácil. Para salvación y ¿está entendiendo ese versículo? A todo aquel que cree, que critican lo que no entienden. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, ¿cómo qué? ¿Todos están ahí en la Biblia? Siga leyendo. Va, leamos todos juntos el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Mire cómo compara a alguien que no reconoce la autoridad con injusticia. Eso era Sodoma y Gomorra, gente que no reconocía la autoridad. Impío. Aquí está otra vez. Y su misma desobediencia los llevó a la perdición. Dice. Apostasía, escriba, del griego o arrogante, o soberbio. Aquí están las mismas palabras, solo que ya usadas de otra forma en el Nuevo Testamento. Esto es bien importante. Porque lo que es de Dios se les conoce. Tan importante que no miro el reloj por la luz. Se conoce, les es manifiesto, pues Dios todo lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Apostasía, atención, traducido como Dios trabaja, el orden de Dios significa apartarse, siendo entendidas por medio de las cosas apóstatas. Es alguien que se aparta, que no hay excusa. Ponga atención. Esto, apartarse también es un tipo de descubrir. Los cielos y la tierra hablan del orden de Dios. Salirse del orden. No hay necesidad. Apóstata es salirse del gobierno de Dios. Bien detallado y bien se define como con su orden. Deserción, como desertar. 21. Pues habiendo conocido a Dios, aquellos que no le glorificaron como a Dios, que se dieron gracia. No estoy hablando de la iglesia, sino que se envanecieron en sus razonamientos necios y corazón conmigo fue. No estoy yo hablando mal de nadie. 22. Hablando de la fe. Aquellos que un día hasta predicaron la gloria de Dios y que ahora están incorruptibles por semejanza de imagen de hombre corruptible. Pero no hay necesidad de ser un predicador para hablar de idolatría. Simplemente no estar sometido a la ley. Por lo cual también Dios les entregó a apóstata, en las concupiscencias de sus corazones, rebelión, que deshonraron entre sí, retirado o separado sodomía, de aquello que lo ha hablando de este tiempo, que lo ha cubierto, ya que cambiaron la verdad o el orden de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes, el cual es bendito por los siglos y el anticristo. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ponga escriba, apostasía del griego, tenían relaciones entre ellos, hombres, niños, hombres, adultos, adultos, niños. Pero porque su conciencia se cauterizó de tal modo. Ponga atención. De igual modo, dice 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Aquí está hablando de la sexualidad. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. ¿Cómo dice? Apostasis. Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta la palabra al que habita al abrigo del Altísimo de Dios, Dios los entregó a una mente al abrigo del Altísimo para hacer las cosas que no apostasis, que significa salirse del orden, estando atestados, llenos de toda injusticia, va a comenzar en la casa. Ponga atención porque lo que dice Ezequiel 16, signos del espíritu del anticristo y de la rebeldía en contra de la autoridad. Ya vamos a terminar la primera parte. 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, ¿qué le diga? Ezequiel, perdón, 16. Envidiosos, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños,
malignidades, Con esto termino. murmuradores, detractores, 49. aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, Vamos aprendiendo inventores términos de que van a ser males muy y de último, sonados, que van a ser muy mencionados. Pongan atención, jóvenes. Kevin y Chris, pongan atención. autoridad. Desobedientes. He aquí que esta Los fue la pone maldad de en la Sodoma, misma su lista hermana, soberbia, de un saciedad de asesino. pan y abundancia de sociedad. de homicidio, Tuvieron dice, ¿verdad que ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido. ¿Y qué dice? Y del menesteroso, que dice el 50. Necios, desleales. Sí, la deslealtad viene. Bueno, eso lo voy Vamos a leer todos juntos el sin 50. afecto 1, 2 y natural, 3. Implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los Ok, que practican tales características del cosas son espíritu del dignos de, anticristo o de la apostasía. no En solo el carácter de las persona hacen, número sino uno, que también se rebeldía. complacen Pero aquí con dice los que la practican. arrogancia. ¿Y qué dice el ¿Cómo dice? subtítulo del Soberbia, 2? perdón. Ya escriba soberbio. ¿Quién es alguien que Aquí tiene características Pablo está soberbias como desplegando las de los todas las sodomitas? características del espíritu Aquí es lo del que dice. anticristo. Y entre Es lo que dice ellas, la Biblia, ¿verdad? peligrosa, La llama soberbia dos veces entra la a Sodoma. desobediencia a los padres. Soberbio. ¿Quién Naturales es? y Alguien que es espirituales. altivo, Todo lo que arrogante, representa autoridad. grandioso, magnífico. Yo muy le voy a invitar grande a que se ponga de o pie. importante, como para Yo sé que pedir esto o crea recibir cierto temor en consejo. nosotros Y eso es bueno. Soberbio, dice, animal fogoso. Que el temor orgulloso, sobrepase violento. cualquier Así lo razonamiento que considera no el viene de diccionario Dios. que es soberbio. Porque lo que hoy estamos viendo en las escuelas, Eso es una definición que lo que también el se le puede dar a un gobierno está animal, haciendo ¿verdad? legal, tiene que ver con este espíritu, el espíritu Soberbio, del anticristo, altivez el y espíritu de la arrogancia. apostasía. Y no es nada más y nada menos que rebelarse en Del que contra se de la cree autoridad puesta mejor por o Dios. superior que los demás. Cierre sus y ojos los ahí donde está. desprecia. El domingo voy a continuar con Humilla. esto. Padre, venimos delante de ti, Señor, con humildad, pero también con temor y temblor, Señor. Sabemos que tu palabra, que tu presencia, Señor, está en este lugar y que tu palabra también trae orden, Señor, sobre nuestra forma de ver las cosas, sobre nuestra forma de Es muy importante conducirnos. eso, Padre, que lo escriba, intercedemos por nuestras vidas, por la vida de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. Padre, no permitas que ningún espíritu, Padre, ¿Cuántos están pueda aquí? ejercer Escriba, dominio sobre soberbio, su voluntad, cólera Padre, o sobre ira su expresada obediencia, con acciones Padre, sobre o su palabras respeto hacia activas las e autoridades. impulsivas. Te pedimos, Padre, que tú les des espíritu de sabiduría, hay de necesidad de gritar inteligencia, para de ser humildad, soberbio. Señor, para que ellos puedan entender que por su bien, por su futuro, Señor, la posición más importante es estar sometidos a sus padres, a sus autoridades, Señor, y de la misma Escriba, forma nosotros inicuo. como adultos hoy tomamos esa responsabilidad, Señor, y no tenemos por menos a nadie, Señor. Padre, si hay soberbia en nosotros por despreciar a alguien en autoridad, por hacer de menos a alguien, Señor, hemos entendido que no hay Que requisitos significa para los que tú llamas, carencia Señor. Padre, que el de único autoridad, calificativo es que dignidad, esté sometido a ti, carencia Señor. o Padre, te damos gracias por el entendimiento y por la obediencia que Carencia tú de traes ley, a través de carencia tu de palabra. autoridad, Queremos ser negativo hacedores de tu a la palabra, Señor. Guárdanos de todo espíritu de Sodoma, Señor, de todo espíritu de apostasía, de todo espíritu del anticristo, Señor. Padre, queremos conocer Inicuo, tu autoridad, aquel que queremos no se caminar en amolda sometimiento, a la Señor. norma de Queremos ser excelencia cada moral día de Dios. más obedientes de acuerdo Por ello a la es revelación de malo, tu palabra en perverso nosotros, e Señor. inservible. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso Aquel que fuerte no al se Señor. amolda a la norma de la excelencia moral de Dios, y por ello es malo, perverso e inservible. Escriba, arrogancia. Los oigo bien calladitos. Están apuntando, gloria a Dios. Arrogancia. Actitud de una persona orgullosa y soberbia. Aquí esta es aquí es más como la esencia. Actitud de la persona orgullosa y soberbia que se cree superior a los demás. Altanero y altivo, dice. Todas estas son características que nos pueden llevar a estar fuera de orden de Dios. Características que nos descalifican para tener una verdadera autoridad. ¿Por qué necesitamos la verdadera autoridad? Porque nuestro llamado, nuestro propósito, nuestro ministerio depende del nivel que nosotros entendamos de la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Lo voy a explicar más detalladamente el domingo. Lea conmigo Romanos 1:16.